Hola, el tema que revisaremos el día de hoy será la geografía como ciencia mixta. Te invito a que realices las anotaciones pertinentes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Sabemos que estos tiempos son difíciles para todos, pero vamos a adaptarnos a esta nueva modalidad. Hoy conoceremos el carácter mixto e interdisciplinario de la geografía. Hoy conoceremos los términos geográficos, así que comenzamos. En este tiempo de pandemia, ¿qué tanto te ha afectado esta situación? ¿Sabes a qué tipo de mapa representa el semáforo epidemiológico en el país? Tema 1. El espacio geográfico y los mapas. El espacio geográfico es el conjunto conformado por componentes naturales, sociales y económicos. Naturales. Son los elementos que existen en la naturaleza independientes de la voluntad del ser humano, como la lluvia, el viento y el bosque. Sociales. Se trata de la población y sus aspectos culturales como la educación, el arte, el gobierno y la historia. Económicos. Están determinados por la capacidad de la población para explotar los recursos del medio, como las relaciones comerciales, los capitales y los flujos financieros. Para poder estudiar el espacio geográfico lo podemos dividir en 5 categorías que son las siguientes. La región es un área extensa que posee características culturales, naturales y económicas que la distinguen de otras áreas y existen 2 tipos. Natural, que es el conjunto de diversos componentes como vegetación, fauna o recursos naturales, y funcional, que es cuando a una región natural se le agregan elementos como población o centros urbanos. El paisaje es una unidad que permite tener una visión completa de todos los componentes de un lugar y existen también diferentes tipos. El natural, que es cuando no hay huella de modificación humana. El modificado, aquel que ha sufrido una transformación irreversible y ordenado, cuando la modificación humana es planeada y establece una buena relación entre lo natural y lo modificado. El medio es el entorno en el que nos desenvolvemos en nuestras actividades cotidianas. En él se desarrolla la vida de los organismos vivos y existen 2 tipos principales. Natural, aquel constituido por las características físicas, y social, que está conformado por los elementos desarrollados por el hombre. El territorio es el espacio que representa una localidad o población. Es el elemento principal de la organización social, política y económica. El lugar es cualquier parte pequeña o grande que posee significados específicos para las personas y que es reconocida por medio de la experiencia. Para seguir estudiando el espacio geográfico veamos algunos conceptos básicos. Localización. Determina el sitio y la extensión de los hechos o fenómenos estudiados. Distribución. Localiza las áreas afectadas por esos hechos o fenómenos. Temporalidad. Se refiere a cuánto tarda en pasar algún fenómeno o hecho geográfico. Relación. Establece la conexión entre los acontecimientos naturales y humanos. Círculos y puntos de la superficie terrestre. Los puntos se establecieron de acuerdo al movimiento aparente del Sol. El primer punto se ubica a la derecha con el oriente, este o levante, que señala siempre el lugar por donde sale el Sol, siempre a la derecha. A la izquierda queda el occidente, oeste o poniente, el lugar por donde se oculta el Sol. Hacia enfrente se encuentra el norte y hacia atrás se encuentra el sur. Paralelos. Son círculos imaginarios perpendiculares al eje terrestre. El primer paralelo, llamado ecuador, pasa por la parte más ancha de la Tierra dividiéndola en 2, hemisferio norte y hemisferio sur, en donde también se encuentra el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. Meridianos. Son líneas imaginarias que recorren la superficie de la Tierra de un polo hacia el otro. Los meridianos dividen la Tierra en partes iguales, por lo que se tuvo que establecer uno para iniciar la cuenta. El meridiano de Greenwich es el que marca el comienzo. La línea que se encuentra detrás del meridiano 0 se denomina antimeridiano o meridiano 180, y entre los dos dividen la Tierra en hemisferio oriente y hemisferio occidente.
Latitud es la distancia angular a la que se encuentra un punto sobre la superficie terrestre respecto al ecuador. Puede ubicarse en el hemisferio norte o sur y entre 0 y 90 grados. Longitud es la distancia en grados a la que se encuentra un punto sobre la superficie terrestre respecto al meridiano de Greenwich, los hemisferios este u oeste y con valores entre 0 y 180 grados. Altitud es la distancia vertical entre el nivel medio del mar y cualquier punto de la superficie. Altura es la distancia que hay entre el origen y la cúspide de cualquier hecho o fenómeno geográfico sobre la superficie terrestre. Para conocer más acerca de este tema, puedes interactuar en la siguiente liga. Usos horarios. Son barras que agrupan 15 meridianos y determinan la hora de un lugar. Se establecieron tomando en cuenta el giro de la Tierra, que equivale a 360 grados y tarda 24 horas en completarse, por lo que cada hora equivale a 15 grados del giro de la Tierra. Existen dos tipos de hora: la oficial, que es la que se establece mediante los usos horarios, y legal, que es la hora establecida por los gobiernos. Para establecer la diferencia de horas entre un lugar y otro se toma como referencia la hora en el meridiano de Greenwich. Si se sigue el movimiento del giro de la Tierra, que es de izquierda a derecha, se suman horas. Si se va en un sentido contrario, se restan horas. El antimeridiano es donde inicia el día y a partir de ahí se empiezan a contar las horas, por lo que se denomina línea internacional del cambio de fecha. Ejemplo, si en la Ciudad de México son las 19 horas, ¿qué hora es en la ciudad de Nueva York, que se encuentra a 2 usos horarios hacia el este? La regla de los usos horarios dice que de izquierda a derecha se suman, por lo tanto, deben sumarse 2 usos horarios. Entonces, la respuesta sería que en Nueva York son las 21 horas. Tipos de representaciones del espacio geográfico. Croquis. Un croquis es un dibujo sencillo en el que se representa una información determinada. Normalmente se usa para indicar dónde se encuentra un lugar. Plano. Los planos son representaciones geográficas de pequeñas extensiones de un territorio. Mapas. Son dibujos planos de la superficie terrestre que muestran cómo están y se distribuyen uno o varios hechos geográficos. Sin embargo, a diferencia de los planos, los mapas representan grandes extensiones de superficie. Atlas. Se conoce con el término de atlas al conjunto de mapas de diferentes regiones del planeta, que han sido editados y publicados de manera conjunta en un libro o colección. Globo terráqueo. Es un modelo tridimensional de la Tierra representado sobre una esfera a escala. Fotografías aéreas. Son representaciones de algún territorio tomadas desde el aire. Imágenes de satélite. Es la representación visual de la información capturada por un sensor montado en un satélite. Modelos tridimensionales. Son imágenes en 3 dimensiones que representan una parte de la superficie terrestre. Sistemas de información geográfica. Es un sistema de cómputo que se utiliza para reunir, almacenar, manipular y desplegar información geográfica, cuya característica principal es la función de análisis geográfico. Sistema de posicionamiento global. Es una herramienta para determinar coordenadas que permiten ubicar puntos sobre la superficie de la Tierra, el mar y el aire. Los mapas temáticos. Son aquellos que representan mediante símbolos un fenómeno o hecho en un espacio. Pueden ser de elementos naturales como la hidrología, la geología, y pueden incluir elementos como la vegetación, aguas superficiales, etc. Y de elementos humanos como económicos, culturales o políticos. Las herramientas geográficas nos permiten conocer fenómenos físicos, naturales, biológicos y sociales. Hace tiempo que me vengo preguntando cuál es la mejor forma de explicar y conocer el mundo en el que vivimos. Y creo que la mejor forma es viviéndolo y experimentándolo. Así que nos vamos de viaje. Estamos tomando rumbo a Pachuca y tenemos suficientes herramientas para permitirnos improvisar y aprender cosas nuevas sobre la marcha. Finalmente, de esa forma fue como se originó el conocimiento geográfico, andando y preguntando. La geografía es la ciencia que se encarga del estudio del espacio geográfico, es decir, de todos los componentes naturales, culturales, económicos, políticos y sociales que hay en el planeta y sus relaciones.
La palabra geografía proviene del latín geo, que significa tierra, y grafos, que significa trazar. Etimológicamente, la geografía es la descripción de la tierra. Geografía es la ciencia que se encarga de describir la superficie terrestre, los hechos y fenómenos geográficos a partir de los principios metodológicos. El campo de estudio de la geografía está constituido por el paisaje geográfico de la superficie terrestre. La superficie terrestre está conformada por varias esferas y a su vez estas están integradas por los elementos del paisaje, que son los siguientes. Número 1, la litosfera, que es la capa rocosa de la Tierra y está formada por la corteza terrestre. Número 2, la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Número 3, la hidrosfera es la capa líquida que envuelve a la Tierra. Número 4, la biosfera es espacio que ocupan los seres vivos. Número 5, la antropósfera es la parte que habitan los seres humanos con sus actividades sociales, culturales, económicas y políticas. Los elementos del paisaje físico son los siguientes: suelo, relieve, agua, aire, flora y fauna. Hechos geográficos son los elementos o acontecimientos más o menos permanentes de la superficie terrestre. Ejemplos: un volcán, una montaña, un río, el sol. Los fenómenos geográficos son los elementos o acontecimientos pasajeros o transitorios que ocurren en la superficie terrestre. Ejemplos: una tormenta, un sismo, un eclipse, un rayo, una erupción volcánica, un huracán. El paisaje humano está constituido por la distribución de la población, la actividad económica, la organización de los pueblos. Para su mejor estudio, la geografía ha sido dividida en dos grandes ramas, que son la geografía física y la geografía humana. Estas, a su vez, tienen las ramas auxiliares. En el caso de la geografía física, encontramos a la geomorfología, edafología, climatología, hidrografía y biogeografía. Y dentro de la geografía humana se encuentra la geografía de la población, la geografía social, la geografía económica y la geografía política. Las ciencias auxiliares de la geografía son las siguientes. Encontramos a la historia, a la biología, las matemáticas, ecología, la lógica, la filosofía y la física. Los recursos geográficos, como lo son las representaciones terrestres, se encuentran los puntos, líneas y círculos imaginarios de la Tierra. El eje terrestre, que corresponde a la línea imaginaria que atraviesa el centro de la Tierra, sobre la cual gira nuestro planeta en su movimiento de rotación. Ecuador es el círculo imaginario más grande de la Tierra, se encuentra a 90 grados de los polos. Divide la Tierra en dos semiesferas, a las cuales denominamos latitud norte y latitud sur. Paralelos son círculos menores al Ecuador en ambos hemisferios. Los dos paralelos más importantes son los trópicos y los círculos polares. Meridianos son semicírculos que van de polo a polo y perpendiculares al Ecuador. Los meridianos más importantes corresponden al meridiano 0 grados o meridiano de Greenwich y el meridiano 180 grados. Puntos cardinales. Para referir la orientación de un lugar con respecto a otro, se emplean los puntos cardinales. Estos puntos se localizan tomando como base los extremos del eje terrestre. Corresponden al norte, al sur, al este y al oeste. Las coordenadas geográficas es una recopilación de datos que nos otorgan los paralelos y meridianos, permitiendo localizar cualquier punto en la superficie terrestre de manera exacta. Latitud es la distancia medida en grados, minutos y segundos desde el Ecuador hasta cualquier punto de la superficie terrestre. Longitud es la distancia medida en grados, minutos y segundos desde el meridiano de Greenwich
hasta cualquier punto de la superficie terrestre. Altitud es la distancia medida en metros desde el nivel del mar hasta cualquier punto de la superficie terrestre. Mapas son representaciones de la superficie terrestre dispuestas en un plano. Los mapas se utilizan para representar gráficamente sobre un plano la superficie terrestre en forma reducida y simplificada. La geografía es una ciencia muy amplia y diversa que se interrelaciona con muchas áreas del conocimiento y se divide en dos grandes ramas, la geografía física y la geografía humana. La geografía física estudia en forma sistémica y espacial la superficie terrestre y los principales elementos que estructuran el medio físico, como son el relieve, las aguas terrestres y el clima. El estudio de cada uno de estos aspectos ha derivado en diversas ciencias de la Tierra que estudian la estructura, morfología, evolución y dinámica del planeta. Una de sus ramas es la biogeografía, que estudia la distribución de los seres vivos en el planeta y las condiciones en que se desenvuelven. La geografía humana estudia la relación e influencia recíproca entre las actividades de los seres humanos y su medio geográfico. Así, sus objetos de estudio son tanto las sociedades como sus territorios, y se subdivide en geografía económica, política y social. Ahora que nos hemos cuestionado la importancia que tiene la geografía, acompáñame a ver el siguiente video. El método de estudio geográfico está basado en 5 principios fundamentales. El principio de localización o extensión se refiere a la delimitación de un hecho o fenómeno geográfico y a los elementos que determinan su ubicación sobre la superficie terrestre. El principio de generalización se refiere a la repetición en la superficie terrestre del hecho o suceso estudiado. Así, es posible hacer generalizaciones que aplican por igual a procesos o fenómenos análogos, independientemente de que sucedan en diferentes lugares. El principio de causalidad hace de la geografía una ciencia explicativa más que descriptiva, ya que analiza el hecho o fenómeno buscando las causas de su origen y las repercusiones en el entorno. Hechos y fenómenos geográficos no se encuentran aislados, se relacionan e interactúan unos con otros. Mediante el principio de relación, se indaga sobre la correspondencia entre los acontecimientos naturales y sociales que se producen en determinado lugar. El principio de evolución da cuenta del desarrollo que experimentan los hechos y fenómenos geográficos a través del tiempo, ya que sobre la superficie terrestre nada permanece estático. Longitud, latitud y altitud son coordenadas geográficas. Veamos lo siguiente. Para identificar cualquier punto sobre la superficie, podemos utilizar los valores numéricos que resultan de la relación entre los paralelos y meridianos, así como su cercanía o lejanía con el nivel medio del mar. Latitud, longitud y altitud son las 3 coordenadas geográficas que nos sirven para ubicar puntos en la superficie terrestre. Latitud es la distancia, medida en grados, partiendo del ecuador a cualquier punto de la Tierra. La longitud es la distancia medida en grados también, pero tomando como punto de partida el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Y la altitud es la distancia vertical medida en metros que toma como referencia el nivel medio del mar. Una rama importante para la geografía es la cartografía. Veamos lo siguiente. La cartografía es la rama de la geografía que se encarga de diseñar, elaborar y, en su caso, publicar los mapas. La orientación y la escala son elementos muy importantes para la elaboración y entendimiento de una representación cartográfica o mapa. La orientación muestra la ubicación mediante los puntos cardinales. Normalmente los mapas se trazan orientados al norte. La escala es la relación entre la dimensión real del terreno y la dimensión del mapa que lo representa, y puede ser numérica o gráfica. Se representa numéricamente cuando se expresa en forma de fracción. El numerador expresa la unidad de medida del mapa y el denominador su equivalencia en la medida real. La escala gráfica se representa con una recta dividida en segmentos iguales, que corresponden en el mapa a las distancias en el terreno real.
El sistema ordenado de paralelos y de meridianos sobre el cual se traza un mapa se refiere a las proyecciones geográficas. Veamos su clasificación. Las proyecciones cilíndricas se elaboran envolviendo a la Tierra en un cilindro imaginario, al que se proyectan los puntos geográficos. En esta proyección los meridianos aparecen como líneas verticales que nunca se tocan en los polos, y hay líneas horizontales que representan a los paralelos. Los planisferios son una muestra de esta proyección. La proyección de Peters es una modificación de la cilíndrica. Actualmente es de las más importantes por mostrar con mayor precisión el tamaño de los continentes. Para obtener la proyección cónica, la esfera terrestre se proyecta dentro de un cono tangente o secante, con lo que se logra gran exactitud en las zonas cercanas al centro de la proyección, pero hay enormes deformaciones conforme se alejan del centro. A partir de un punto de referencia se proyecta sobre un plano la superficie terrestre, logrando así una proyección azimutal, en la que se aprecia la latitud como círculos concéntricos y la longitud como líneas rectas que cruzan por los polos. Enseguida, veamos los sistemas de información geográfica como parte de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información y de la comunicación agrupan los elementos y las técnicas para obtener y transmitir información. La telefonía celular, el uso de Internet y los avances en telecomunicaciones han hecho posible que las personas se encuentren comunicadas desde cualquier lugar del mundo, y también han transformado el ámbito geográfico. Por ejemplo, las fotografías satelitales han aportado al conocimiento geográfico mayor precisión. Hoy es posible visualizar un continente, un país, una ciudad y hasta una colonia en particular. Los sistemas de información geográfica han revolucionado la forma de interactuar con el conocimiento geográfico, ayudando en la elaboración de mapas y logrando cálculos matemáticos muy precisos respecto a terrenos y cuestiones físicas del planeta. En el siguiente video veremos la importancia que tiene la geografía. La geografía es la ciencia que se encarga del estudio del espacio geográfico. Se divide en dos grandes ramas: geografía humana y geografía física. En general, esta ciencia se basa en una metodología que comprende 5 principios fundamentales: localización, generalización, causalidad, relación y evolución. Una manera en que la geografía suele representar el planeta es mediante mapas. Sus elementos básicos son la orientación y la escala. Hoy en día, las nuevas tecnologías como las imágenes satelitales y el GPS están transformando la representación cartográfica y el manejo de datos espaciales. Observemos los elementos del paisaje geográfico. La geografía es la ciencia que se encarga del estudio del espacio geográfico, es decir, de todos los componentes naturales, culturales, económicos, políticos y sociales que hay en el planeta y sus relaciones. La palabra geografía proviene de las raíces griegas, geo, que significa tierra, y grafos, que equivale a trazar. En este sentido, la geografía se encarga de hacer representaciones gráficas de nuestro planeta. Una forma de hacerlo es mediante mapas. El mapa más antiguo que se conoce data del siglo XXIII a.C., y en él se pueden identificar elementos del espacio geográfico como cursos de agua, asentamientos humanos y montañas. Los antiguos griegos fueron los primeros en dar nombre a esta disciplina y en acumular y sistematizar los conocimientos geográficos que posteriormente fueron retomados y enriquecidos por los árabes durante la Edad Media, periodo en que predominaba la teoría geocéntrica de Claudio Ptolomeo, quien consideraba a la Tierra como el centro del universo. El descubrimiento de América y las grandes expediciones del siglo XV dieron paso a la revolución científica. La teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico fue secundada por las ideas de Galileo Galilei acerca de la forma esférica de la Tierra y sus movimientos de rotación y traslación. En 1687, Isaac Newton planteó la ley de gravitación universal, transformando la forma de ver a la Tierra y su posición en el universo.
Pero fue hasta finales del siglo XIX que el conocimiento geográfico se institucionalizó definitivamente en un gran número de universidades europeas. Alexander von Humboldt, Karl Ritter y Friedrich Ratzel, entre otros, son los grandes referentes de la geografía de aquel siglo. Es indispensable que conozcas el lugar donde interactúas todos los días, con tu familia y amigos. Con esta información, ahora puedes identificar los elementos del paisaje físico o modificado. Todos estos aspectos son importantes y son para que los utilices en cualquier lugar. Así terminamos esta sesión. No olvides quedarte en casa. Nos vemos pronto. Sigan estudiando mucho y preparándose para sus exámenes parciales. Y recuerden permanecer en casa hasta que se recuperen si presentan malestares, aunque se trate de síntomas leves como dolor de cabeza y congestión o secreción nasal. ¡Nos vemos!